es uno de los crímenes más atroces de la historia, tan horrendo que incluso imaginar el infierno resulta insuficiente. Un hombre, sin sospecharlo, se convirtió en víctima de su propio grupo de amigos. El asesinato fue tan brutal que incluso después de su muerte, su cuerpo sufrió abusos, mutilaciones y un sinfín de horrores que te harán perder la fe en la humanidad. Hoy, en The Next Room, conoceremos el caso de Jarno Sebastian Elk, un crimen cometido por jóvenes obsesionados con el ocultismo, el satanismo y el black metal, que transformaron una noche tranquila de copas en un auténtico infierno. Todo comienza en noviembre de 1998. Finlandia era, como casi siempre, un país tranquilo. No había alertas, no había pánico social, y mucho menos la idea de que uno de los crímenes más perturbadores de su historia moderna estaba a punto de salir a la luz. Todo ocurrió en la ciudad de Ivinka, a unos 50 kilómetros de Helsinki, donde una reunión pequeña de jóvenes se convirtió en una pesadilla. Jarno Sebastian Elk, líder de aquel grupo de 5 jóvenes y nacido en 1975, quien para el momento del crimen, en 1998, tenía apenas 23 años, vivía solo, consumía alcohol con frecuencia y se movía dentro de un círculo pequeño de personas jóvenes, algunos incluso menores de edad. Además de ello, tenía interés en el satanismo y la música black metal, algo que formaba parte de su identidad en ese justo momento. Esa trágica noche, Jarno no estaba solo, con él estaban su pareja, Terry Johanna Terbachonka, de apenas 17 años, también un joven de 20 años llamado Mika Riska y otro adolescente de 16 años. También estaba la víctima, un hombre de 23 años, cuyo nombre nunca fue divulgado públicamente. En total, eran 4 hombres y una mujer. Ellos habían pasado el día bebiendo, escuchando black metal y platicaban de su morbo y fascinación por el satanismo. Nada indicaba que esa noche terminaría en tragedia. En algún punto, el grupo terminó en el apartamento de Jarno. Lo que ocurrió allí no fue un arrebato repentino, sino una escalada de violencia que se fue consolidando con el paso de las horas. En algún punto de la noche, Jarno, sin previo aviso ni provocaciones, atacó a la víctima, lo golpeó hasta dejarlo inconsciente y luego, con la participación del grupo, lo inmovilizaron completamente. La víctima, sin poder hacer mucho, luchó con todas sus fuerzas, pero todo era en vano. Jarno y el resto del grupo lo siguieron golpeando salvajemente, incluso se turnaron para orinar encima de él. Aparte de ello, lo torturaron con pinzas, y como si eso no fuera suficiente, Jarno apuñaló en repetidas ocasiones a la víctima con unas tijeras. Para evitar sus gritos, previamente le habían envuelto la cabeza con cinta adhesiva. La música estaba alta, no hubo nadie que interviniera para detenerlo. La víctima vivió un verdadero infierno, mientras Jarno, su novia y los otros 2 miembros del grupo disfrutaban de su dolor. Todo esto hasta que finalmente la víctima murió, asfixiada por la cinta adhesiva. Cualquiera pensaría que aquí sería el final de una noche que consumió la vida de una persona, producto del sadismo y la locura de unos jóvenes amantes del black metal y el satanismo. Pero lo que ocurrió después de la muerte fue lo que marcó este caso como uno de los más extremos jamás juzgados en Finlandia. El cuerpo de la víctima fue mutilado. Luego de ello, se cometieron actos de profanación con partes del cuerpo. Y sí, así como se imaginan, partes que arrancaban del cuerpo las utilizaban para su perversión sexual. Incluso decapitaron el cadáver, lo que hicieron con su cabeza, ya te lo podrías imaginar. Y todo esto cada vez se pone peor, porque como si eso no fuera poco, también se comieron parte de su cuerpo. No hubo intento inmediato de ocultar lo ocurrido. La fiesta, la ceremonia o ritual, como tú lo quieras llamar, duró toda la noche. Al día siguiente, para deshacerse del cuerpo o lo que quedaba de él, fue repartido en bolsas que terminaron en distintos contenedores de basura alrededor de la ciudad. Durante varios días, nadie supo nada. La vida de todos ellos siguió con normalidad, hasta que un hallazgo lo cambió todo. En un vertedero, alguien encontró un fragmento de pierna humana. La policía inició una investigación que rápidamente escaló a una operación mayor. En los siguientes días, aparecieron más restos, lo suficientes para confirmar que se trataba de un homicidio.
El análisis forense permitió identificar a la víctima y poco después seguir el rastro hasta el círculo cercano de personas con las que había estado por última vez. Finalmente, el 8 de diciembre de 1998, Yarno y los demás involucrados fueron arrestados. Una semana después, el juicio comenzó en 1999 y sacudió al país. Los fiscales describieron el crimen como excepcionalmente brutal, incluso para estándares internacionales. Parte del proceso fue sellado por 40 años. Debido a la naturaleza extrema de los hechos, el tribunal concluyó que Yarno Elk había sido el principal responsable y lo condenó a cadena perpetua por el asesinato. Por otro lado, Terry Johanna, su novia, pese a ser menor de edad, recibió una condena de 8 años y medio. El otro integrante, Mika Riska, fue sentenciado a poco menos de 3 años por su participación. El cuarto integrante, el adolescente de 16 años, fue absuelto, al considerarse que actuó bajo coacción y que su participación fue producto de la influencia de los demás. Durante años, el caso permaneció como una herida abierta en la memoria criminal de Finlandia, no por la violencia, sino porque rompió con la imagen de un país seguro y predecible. Yarno Elk pasó 17 años en prisión. En febrero del 2016, fue liberado bajo el sistema finlandés de revisión de condenas perpetuas. Hoy en día, Yarno Elk tiene alrededor de 50 años, no ha dado entrevistas, no hay registro público de su vida actual, y el Estado finlandés mantiene un alto nivel de privacidad sobre casos como este. Se cree que Yarno Elk puede estar viviendo su vida con un bajo perfil en una zona apartada de Finlandia. Por otro lado, muchos creen que puede haber migrado a otro país para comenzar una nueva vida. Algunos apuntan a España como su posible paradero. Su novia Terry siguió incrementando su historia. Tras salir de prisión en el 2003, por cumplir cierta parte de su condena, intentó llevar una vida normal, pero unos años más tarde estuvo implicada en otro homicidio en el año 2007, donde mató a un hombre de 47 años de edad, lo que volvió a poner el caso original en conversación pública. Fue condenada a 10 años más de prisión y quedó en libertad entre los años 2016 y 2017. Este crimen de Yarno y sus amigos no es una leyenda, no es creepypasta y no es una exageración de internet. Es un caso real, documentado y juzgado, que sigue siendo citado como uno de los más oscuros en la historia criminal de Finlandia y el mundo. No por lo que sugiere, sino por lo que demuestra que incluso en los lugares más tranquilos, la violencia extrema puede surgir sin aviso y que a veces no hay una explicación clara que haga el horror más comprensible, y que incluso en el sitio más tranquilo del planeta habitan monstruos tan malévolos que pueden hacerte vivir un auténtico infierno.